Patinete, tío. Lo bueno que tengo aquí a Iván Ramos y si le miro a él no voy a llorar, o sea que... Bueno, si no me emociono serán 2 minutos y si no pues será más, ya lo siento. ¿Eh? Se intentará. Bueno, no es un día fácil ni feliz para mí. Hace... Ánimo. Lo tuve, si lo leéis mejor. Hace 9 años terminaba mi época juvenil en la Real Sociedad y me encontré Venga, chicos, arroparlo. Vale, venga, va. Quería parecer un moñas y no quiero. Me encontré con una situación de que no me quería nadie. No me quería ni en segunda ni en tercera nadie. Y mi última bala fue el Eibar B. Mi representante me dijo que Frank Garagarta le había dicho que estaba cubierto en medio del campo y que me tenía que ir a buscar la vida fuera de aquí. Primera vez que me iba de casa y me despedía de mis padres, de mi hermana y mis amigos. Pues así me siento hoy. Llevo con un nudo en el estómago bastante tiempo y la verdad que por un lado tengo ganas de que termine todo esto y por otro lado estoy en un sitio inmejorable y con personas increíbles. Ha sido 6 años en Eibar, pero parece que fue ayer cuando estaba entrando por Ipurúa con Yuri Zapico y nos enseñaba todo. 6 años con más momentos buenos que malos, pero los buenos duran 2 días y los malos demasiado. Tanto el club como yo año a año hemos crecido sin despegar los pies del suelo, pero siempre con objetivos y sueños por cumplir. 2 ascensos, más de 200 partidos, pero me quedo con toda la gente y las amistades que me ha regalado el estar en el Eibar. Tengo que agradecer a 2 entrenadores por todo lo que me han dado. Gaizka fue mi padre protector, que confió en mí en las buenas y las malas y nos defendía a muerte aunque no le ganásemos a nadie. Siempre creyó en nosotros y aunque no lo consiguió, no fue porque no hiciese todo lo que estaba en su mano. Por otro lado, Mendy, el padre amigo y cercano, los primeros días ni te aguantaba y ahora me has enganchado a tu manera de jugar y de entrenar. Me alegro de que te quedes y sigas guiando al equipo como lo haces. Gracias por confiar en mí y por hacerme disfrutar del fútbol. No me quiero olvidar de todos los que forman el staff, Lafu, mi gran amigo Pachi Ferreira, Alain, Miquel, Tony, Iñaki, Josu, Igor, Aurora, Osteiska, Alberto y mi confidente Andoni. Gracias por no regalarme nunca los oídos, por calmar mi ímpetu y por ser un amigo de verdad. No me puedo olvidar de los fisios,
Como yo sé sobre qué os tengo para cualquier cosa, vosotros sabéis que me tenéis para todo lo que queráis. Gracias por vuestra paciencia y por el gran trabajo que hacéis. Dar las gracias a la gente que hace el trabajo que no se ve. Germán, Aner, Beñat, cocineras, gente de oficina, Agustín, mi querido Virgilio y sobre todo a Zapico. No tengo palabras para agradecerte todo lo que haces. No solo lo que has hecho por mí, sino lo que haces por todos. Decirte que muchas veces ni te lo agradecemos, ni a ti ni a Ibai, pero os estamos agradecidos de corazón por todo lo que, por todo lo que hacéis por nosotros cada día. Presidenta, consejeros, Fran, Martija, todo el equipo, gracias por tratarme como lo habéis hecho, sobre todo después de que os diese la noticia de que no continuaba. Y de estar a mi lado cuando más lo necesitaba. A mis compañeros, 6 años viendo llegar e irse gente, personas con las que compartes casi todos los días del año, alegrías, penas. Desde que llegué tuve la suerte de coincidir con gente humilde, trabajadora y respetuosa. Viajábamos en autobús y dormíamos en hoteles de 1 estrella. A día de hoy, dormimos en hoteles de 5 y viajamos siempre en avión. Pero sigue el mismo tipo de gente, humilde, trabajadora y respetuosa. Eso es el secreto de este vestuario. Que venga gente de segunda o en Madrid, pero se acopla a lo que es el club. Dejo el vestuario en buenas manos y no tengo ninguna duda de que esto seguirá igual. He compartido centro del campo con muchos, pero como todos saben, y aunque esté feo decirlo, tengo debilidad. Tengo debilidad por mi guacho. Yo venía de bajar a segunda, tú venías de segunda a Italia y ninguno de los dos nos sentíamos jugadores de primera. Y a base de patadas, tarjetas y a veces jugar bien, nos hicimos un hueco en primera. Te echaré de menos, sobre todo cuando tenga que defenderme. El apoyo de Arregui, de Bóveda, los primeros años. Compartir habitación, 3 años con Navas y luego con Lillo. La sobrasada. En general, gracias por todos los compañeros en estos 6 años. Ha sido un honor ser capitán del equipo. Lo he intentado hacer de la mejor manera posible, pero tengo que agradecer a 2 personas, a Sier y a Ramis, su apoyo y su empuje en momentos míos de duda. A la afición, gracias por apoyar al equipo tanto en los malos momentos como los buenos. Eso se hace diferente a todas las demás aficiones. Gracias por respetarme y hacerme sentir jugador de primera hasta cuando jugamos en segunda B. Después de todo esto diréis, ¿por qué se va? Me voy porque siento que he hecho todo lo que tenía que hacer y necesito otro reto y me ha llegado el momento de cogerlo. Me voy orgulloso de todo lo que he conseguido, me he dejado siempre todo, lo he dado todo por el Eibar y me voy con la cabeza alta. Sé que los jugadores vienen y van, pero espero que en este vestuario se quede una parte de mí. Desde la distancia os estaré apoyando. Gracias por todo. Aupa Eibar, Gora Eibar. Y como todavía tenemos cosas en juego y yo les pedí en una comida que hicimos a los del equipo que hasta que no terminásemos la liga que no pensásemos en nosotros, en individualmente en cada uno. Por eso, hasta que termine no se va a decir nada de lo que vaya a hacer en el futuro y solo quiero que se hable de mí sobre lo que he hecho en el Eibar. Por eso, si tenéis alguna pregunta, la que queráis, pues hacerla, pero os agradecería que no me preguntéis cuál va a ser mi próximo destino. Bueno, Dani, enhorabuena por esta despedida y también que te vea a lo mejor allá por donde vayas. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tienes de estos, supongo, 6 años inolvidables? A ver, los mejores recuerdos, todo el mundo sabe que son los ascensos, pero el estar en primera división, el ganar partidos en primera división,
creo que la sensación esa, lo del ascenso, pues sí, es la leche, pero ver que das el nivel en primera división y que el equipo va bien, esa sensación, pues creo que es incomparable. Supongo que el sábado será un día muy, muy, muy especial para ti. Sí, el otro día, cuando viajábamos a Girona, me decía el míster que me veía mustio, y era porque había tenido aquí una entrevista y ya me había emocionado. Pero bueno, intenté el sábado dormir bien y darle la vuelta y hacer un buen partido, y creo que hizo un buen partido, y espero que este partido pues intente un poco alejarme de las emociones y estar centrado en lo que tengo que estar. Hola Dani, aquí se te va a echar de menos, sobre todo porque pocos nos han vacilado también como tú a los medios de comunicación. No sé, te vas del Eibar, viniste en segunda división B, lo dejas en primera, supongo que no tienes que sentir orgullo por cómo dejas este club. Sí, a ver, estoy orgulloso por todo lo que le he dado al Eibar, pero creo que no soy... Creo que siempre hemos valorado aquí el equipo, y sí que he sido parte principal en estos 6 años porque he jugado mucho, pero creo que sin la palabra equipo pues el Eibar no estaría donde está en estos momentos. Entonces, venga que venga, que sepa que individualmente en este equipo pues hay que sumar, pero que nadie es ni indiscutible ni intocable. Entonces, lo indiscutible es el equipo, y creo que eso es la palabra que define al Eibar. No sé si la palabra adecuada es adiós o hasta luego, Dani. Me voy dejando un buen sabor de boca, bueno, a la gente que me quiere. No sé la afición lo que puede pensar de que si he hecho un buen año o un mal año, pero yo creo que he tenido momentos mejores, pero he hecho un buen año. Entonces, no voy a venir aquí a... Sí, ¿me gustaría volver? Sí, me gustaría volver, pero no quiero volver aquí en un estado que no sea para dar lo máximo de mí. Entonces, sé que estaré ligado al Eibar durante muchos años, pero si tu palabra es si es para jugar, pues habrá que verlo en su momento. Beste galderarik? Dani, ¿en qué momento tomas la decisión de irte y qué se te pasa por la cabeza? En verano mis representantes estuvieron reunidos con Fran Garagarza y le dijeron que preferían que me quedase a que algún equipo pagase por mí, y yo sabía que el míster se quedaba otro año más, y para mí eso era principal. El seguir trabajando con Mendy pues te da la vida, ¿no? Entonces yo le llamé a Mendy y le dije que me quedaba otro año más, pero que lo más seguro que sería mi último año, y han ido habiendo conversaciones con diferentes clubes, y al final pues son muchos días de darle vueltas a las cosas, si de quedarte, si no quedarte, y al final he tomado la decisión de que tengo que probar otra cosa, otro reto, y al final esa ha sido la decisión. Si pudieras decirle al próximo jugador que vaya a venir aquí que vaya a ser capitán como tú, ¿qué le dirías? No, creo que los capitanes están aquí y no hace falta que les diga nada, porque ya saben lo que es el Eibar, o sea que no tengo nada que enseñarles. Más me han enseñado estos dos a mí que yo a ellos, y creo que hay mucha preocupación, sobre todo en la presidenta, en Fran, de que se quede alguien que pueda hacer mi labor, y hay personas de sobra, o sea que creo que por ese lado pueden estar tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Dani, en este tiempo en el que uno medita lo que va a hacer en el futuro, ¿hubo alguna opción real de que te quedases y hoy no estuviésemos aquí viviendo tu despedida de Eibar, de que renovases, o en ningún momento ha habido realmente una opción de renovar? Sí que ha habido opciones, claro que ha habido opciones. Para mí el Eibar siempre ha sido lo primero, pero desde que tomé la decisión, no te voy a engañar de que no ha habido días de arrepentimiento, porque sé que los ha habido. Viajo todos los días desde Zumárraga aquí y le doy más vueltas a la cabeza que nadie en el mundo, entonces es normal que se piensen las cosas, pero creo que he tomado la decisión acertada, y espero que nos vaya bien tanto a mí
donde vaya yo y sobre todo al Eibar. Vale, muchas gracias a todos por venir. Mari Carmen. Mari Carmen, a Coca-Cola 5, por favor.